Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatoscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Aparte de la agenda del día, le damos la bienvenida a Julio Rodríguez, abogado penalista. Doctor Rodríguez, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está, Giovanna? Un placer estar en su programa. Varios temas pendientes, le lo habíamos dicho además en los titulares, pero uno de ellos es que mañana a las 4 de la tarde ya hay cita, hay hora oficial. La Fiscalía ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para tanto la empresaria Sada Goray como para Mauricio Ferrandini. ¿A qué tipo de escenarios se van a enfrentar el día de mañana? Bueno, estamos evidentemente ante un escenario previsible, era lo más probable, no solo contra ellos dos, sino contra 3 personas más que también habían sido objeto de la detención preliminar. Y entiende la Fiscalía, y esto básicamente desde la perspectiva de analizar la disposición en la que se solicitó en su momento la detención preliminar y la decisión del juez, que el escenario de mañana va a ser un escenario bien complicado, porque estamos hablando de un relato que ha hecho el Ministerio Público muy estructurado y muy ordenado respecto a los actos que habían realizado estas personas dentro de esta trama denominada pues el caso Marca Group, y que a ello hay que agregarle algo que es importantísimo, que es lo que cambió radicalmente la situación de ambos. En el caso de ella era una persona acogida a un mecanismo de delación premiada y en el caso de él a un mecanismo de confesión sincera. ¿Cuáles son las diferencias? Eso es importante. Ambos son mecanismos que utiliza el sistema judicial para poder generar en unos un proceso que puede acabar rápidamente porque confiesan, solo confiesan su participación delictiva y asumen los cargos que le imputa el Ministerio Público. Para esas personas se puede acabar rápidamente el proceso y por ello reciben, naturalmente, una disminución de la pena. Pero para que se acoge a la colaboración eficaz, no solo reconoce su responsabilidad en los hechos, sino que lo más importante, decide a la Fiscalía darle mucho más información que ella no podría obtener, la Fiscalía, que se demoraría demasiado en obtenerla en todo caso, o que en su defecto podría ser objeto de destrucción, etc. Y por lo tanto, al recibir esa información que le resulta útil de manera inmediata para solventar un proceso y para poder desestructurar una organización criminal que estaba funcionando o que todavía podría tener tentáculos, o para evidenciar cómo es que operó esa organización criminal, el beneficio puede llegar a ser hasta la exención de pena. Ambos casos requieren transparencia absoluta. Es decir, entre Fiscalía, entre el imputado y el abogado del imputado se tiene que generar una relación de absoluta confianza. Claro, y además lo que el Ministerio Público ha señalado es: tú no me has dicho la verdad, hasta el momento te has presentado con cierta información, y me baso a que en un inicio Sada Goray lo que había dicho era aceptar el pago de los 4 millones de soles y luego se supo que superaba los 5 millones de soles. Y en el caso de Mauricio Ferrandini habría, y con esto le pido que nos acompañe a ver la siguiente fotografía, habría una fotografía y le pregunto además si lo podría complicar aún más. La fotografía que vemos en pantalla es la de Heiner Alvarado, que está abrazado con Polo Campos. Polo Campos es una persona amiga, cercana al periodista Mauricio Ferrandini, pero lo que llama la atención, y se lo pregunto, podría complicar un poco más a Mauricio Ferrandini, es que esta sería la vivienda del periodista. Bueno, es definitivamente la situación de una persona sujeta a la confesión sincera, es narrar todo lo que conoce y en lo que ha participado. Y si comienzan a aparecer imágenes, documentos, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, que lo que acaban evidenciando es que no se confesó sinceramente todo, ahí hay una traición, entre comillas, a la lealtad con la que debe comportarse el colaborador y el confesor del hecho, es que la Fiscalía cambia su perspectiva respecto a las personas en esas circunstancias. Sí, una fotografía que evidencia esto no es más que un dato objetivo que le permite señalar: hay una vinculación con Heiner Alvarado. ¿Por qué? Y esto también es algo que llama la atención. ¿Por qué dentro de los nombres vinculados al caso Fondo Mi Vivienda, Sada Goray y Mauricio Ferrandini, está el nombre de la señora Pilar Tijero, prima de Mauricio Ferrandini, quien además, digamos, habría sido quien le pide hacer los nexos o por lo menos las comunicaciones, y esa es la información que la tenemos todos? Pero ¿por qué ella no está, por ejemplo, dentro de esta lista de 5 personas detenidas? Bueno, si no está en esa lista puede ser por varias circunstancias. Y si su rol es protagónico e importante y no está en la lista, se puede deber, en primer lugar, a que la Fiscalía ha encontrado en ella una versión que es una versión ordenada, estructurada y que puede percibir que no tiene mayor grado de involucramiento, o en su defecto ha otorgado información
que esa información se le ha dado otra vez vía un procedimiento de derecho penal premial, colaboración eficaz, y por lo tanto el colaborador no lo pudo tocar, porque es un ayudante del Ministerio Público en solventar los casos. Pero lo puedo mantener como esta ayuda o como esta colaboración ¿durante cuánto tiempo? Bueno, hasta que la colaboración acabe siendo aprobada. Ahorita técnicamente todos los que están asignados con un número, y el día de hoy se ha pasado información en donde se evidencia que está también habrían 1 o 2 colaboradores más. Estas personas están en condición de aspirantes. ¿Cuándo van a cambiar de estatus? Cuando ellos finalmente cierren la información que da, esa información es corroborada y pasa a manos de un juez que homologa esta colaboración y determina claramente que estas personas son acreedoras a un beneficio de reducción de pena o de eliminación de pena si es que la información es abundante y oportuna. Se conoció también este fin de semana algunas declaraciones de parte de la familia de Sada Goray, de la empresaria, y básicamente lo que decía la familia o el pedido de la familia, para ser exactos, era que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cumpla con su palabra de protección. Se ha conversado, y lo hemos hecho además aquí en RPP, con el fiscal adjunto, el doctor Guamán, y él ha dicho, no, nosotros no tenemos injerencia, la Fiscalía de la Nación no tiene injerencia, pero puede darse, digamos, la intervención del personaje de la fiscal de la Nación para una conversación directa con Sada Goray, o sería una interrupción del caso. A ver, cuando se asume un compromiso por institución, no por personas, hay que dejarlo en claro. La Fiscalía se compromete con los investigados y va a depender de la condición que tiene cada uno de ellos. La fiscal de la Nación es competente para poder procesar a aquellas personas que tienen determinadas prerrogativas constitucionales, ministros, congresistas, dignatarios, como el presidente de la República. ¿Funcionarios públicos? No, de alto nivel. Okay. De alto nivel, fiscales supremos, jueces supremos, pero no los de menor rango. Los de menor rango acaban en una fiscalía común y eso es lo que sucede. La señora Sada Goray está involucrada básicamente por ser lo que en derecho penal se llama la contraparte en el negocio ilegal. Es decir, el negocio ilegal, que es lo que le imputan, colusión, exigen de un lado funcionario y de otro lado el particular, que lo que hace es negociar de manera ilícita. Y esta negociación ilícita beneficia al particular, al empresario. Y por lo tanto, al ser ella de ese nivel, evidentemente no tiene ningún tipo de prerrogativa, y esto está en manos del equipo especial de lucha contra la corrupción, encabezado por la doctora Barreto. Y en el caso precisamente de Sada Goray y los demás que han sido objeto del pedido para mañana de prisión preventiva, están a cargo del doctor Cristian Niño, que hasta ahora ha evidenciado un comportamiento muy reservado. No es un fiscal protagonista, no es un fiscal que va a la prensa a vender pues qué es lo que está pidiendo, sino está manteniendo la reserva de su investigación, la ha avanzado bastante y ha hecho público porque estas personas en alguna medida cambian de situación, de estar en libertad bajo la posibilidad de adquirir un beneficio premial por el derecho penal, y que evidentemente la Fiscalía sintió que había una traición a la veracidad y por eso cambia la situación. El pedido para mañana es de 36 meses de prisión preventiva, pero ¿podría ser menos o bajo qué circunstancias podría darse, digamos, un tiempo menor? ¿18 meses, 12 meses, un año? No lo sé. A ver, el pedido de prisión preventiva es por 36 meses, que es el plazo máximo permitido cuando se está en organización criminal, correcto. Y por lo tanto, este pedido puede acabar siendo valorado por el juez en cuanto al plazo de que no necesita 36, sí, el juez lo puede decidir. Pero la Fiscalía tendrá que justificar por qué pide 36 meses. ¿Dónde está la complejidad? ¿Dónde está la cantidad de información que tiene que recabar? ¿Cuántas personas están involucradas? Etcétera. Si la Fiscalía establece claramente que desde la perspectiva de ellos necesitan 36 meses, el juez se lo va a dar. Pero si no lo justifican, el juez puede ir reduciendo los plazos. Puede darle 30, como en otros casos, puede darle 24 meses. Es decir, ya quedará en manos del juez valorar si efectivamente lo que el fiscal está motivando en su pedido de prisión preventiva justifica 36 meses. Y desde su punto de vista, justamente como abogado penalista, ya que este caso tiene al parecer muchos tentáculos, 36 meses, ¿sería un tiempo prudente o podría ser menos? Y con esto recuerdo una frase del abogado de Mauricio Fernandini que decía, él no es un pez gordo.
Acá no se trata de peces gordos ni de personas de menor importancia. Acá se trata de valorar esto en su dimensión correcta. Y la dimensión correcta es que estamos ante una organización criminal. Y en una organización criminal seguramente yo tengo cabezas de la organización. Tengo personas que cumplen determinados roles, más o menos protagónicos, pero todos son parte de la organización criminal. Y por lo tanto, no puedo decir que soy de menor nivel porque dentro de la organización tengo un rol accesorio. Eso no funciona así. Ya la Corte Suprema lo ha dicho claramente. Los involucrados en una organización criminal tienen, desde la perspectiva de los pedidos de prisión preventiva, la posibilidad que estos sean más severos por su involucramiento dentro de una estructura de esta naturaleza. Por lo tanto, que esta persona pues tenga un rol menor o mayor a efectos de lo que está pidiendo la Fiscalía, la discusión se va a dar no en cuanto a si yo soy de menor o mayor importancia. La discusión más importante va a ser cómo justifica la Fiscalía que estas personas representan peligro procesal, o de fuga o de entorpecimiento de la actividad de recaudación de elementos de prueba. Son tanto Sada Goray como Mauricio Fernandini un entorpecimiento en estos momentos con las situaciones extra, la información extra que ha empezado a salir que no han brindado en su momento. Eso podría ser una data que la Fiscalía puede valorar. Porque recuerde usted, son dos cosas totalmente distintas. Primero, lo que es el peligro de fuga se verifica en cuanto exista arraigo. Y lo hemos visto públicamente que pues la señora Sada Goray tiene un arraigo bastante endeble, ¿no? La Fiscalía ha presentado dato importante de que no solo estaría fuera del país en un periodo que corresponde justo con el inicio de las investigaciones, sino que había aplicado a una visa especial que es la Golden en Estados Unidos. Exacto. Habría tramitado paralelamente la posibilidad de obtener una nacionalidad en República Dominicana. Es decir, la Fiscalía puede tener ahí un dato claro. Esta persona es obviamente alguien que no se quiere arraigar en el Perú. De eso tenemos, basta con cualquiera de los dos. Si la Fiscalía acredita peligro de fuga o peligro de entorpecimiento, suficiente para ordenar una prisión preventiva. Y lo que se ha conocido públicamente respecto a Mauricio Fernandini es que su comportamiento en ese periodo de tiempo es un comportamiento que a la Fiscalía le generó sospecha. En tanto y en cuanto esta persona pues acabó teniendo 2 domicilios que no había explicado y además una data trascendental es se le encontró tramitando pasaporte, es decir, un comportamiento que la Fiscalía lo puede tomar como dato de sospecha. Más allá del tema económico, por ejemplo, si no claro. se refiere a la actitud. A la actitud, así es, a la actitud frente a la sujeción al proceso. Porque en el peligro procesal se valora sujeción al proceso y en perturbación probatoria se valora aquellos actos que buscan destruir aquello que puede solventar el caso, amenazar a testigos, condicionar a otros testigos o otros coimputados. Si ese comportamiento se aprecia, la Fiscalía tiene un sustento muy contundente para tener el primer requisito y el más importante, peligro procesal. ¿Podrían acogerse a algún tipo de figura, digamos, que a ellos no es que le permita la libertad, pero les permita cierta tranquilidad? ¿Existe algún elemento que a ellos les permita, digamos, acogerse a alguna figura en especial en estos momentos? Bueno, es que han tenido 10 días para hacerlo. Estos 10 Ya días, venció el plazo, es decir, ya no tienen opciones. A ver, si la Fiscalía el día de hoy, en horas de la mañana, presentó el pedido de prisión preventiva, es que la Fiscalía agotó la posibilidad de que estas personas sean personas que puedan ser colaboradores con la investigación, o porque confiesan los hechos y reducen el procedimiento de investigación respecto al que se acoge a la confesión sincera o se acoge a la colaboración eficaz y brinda información cierta. Si en estos 10 días no ha habido una enmienda en el comportamiento que la Fiscalía ha hecho evidente que traicionó su confianza, obviamente la respuesta deductiva que podemos hacer fácilmente es no han cambiado en estos 10 días. Por lo tanto, la Fiscalía no solo pues se agota la detención preliminar, sino que cambia hacia una prisión preventiva. Han habido muchos casos en donde la Fiscalía pide detenciones preliminares y al final la prisión preventiva no se la pide a todos. Porque claro, en ese periodo de tiempo, algunas de estas personas que pues tienen una situación de negación respecto a su involucramiento en hechos delictivos y a la gravedad de los mismos, cambian y acaban pues o señalando el rol que tuvieron, dando información a través de una colaboración o asumiendo su culpa simplemente y confiesan los delitos. Entonces la Fiscalía respecto a esas personas que actúan de esa manera, pues ya no les pide prisión preventiva. Acá han habido 10 días
¿no? En donde se pudo haber hecho un cambio y qué enmendar eso. ¿Y qué podríamos entender? Que si no se ha hecho en este plazo de 10 días, ¿es aceptar en parte la responsabilidad o simplemente es dejar que siga todo el proceso, su marcha normal, así sea muy extensa? A ver, lo que uno puede concluir respecto al comportamiento que evidencia en la actitud de la Fiscalía es, en estos 10 días, estas dos personas no han generado en la Fiscalía definitivamente ningún cambio. Y la Fiscalía puede tener lectores. ¿A qué me refiero? En estos 10 días, por ejemplo, la señora Sada Goray, el señor Fernandini y las otras dos personas que también están detenidas, que si no me equivoco es el señor Arroyo y el señor Gavidia, estas personas pudieron haber, por ejemplo, si no han declarado, declarar. Si han declarado, ampliar sus declaraciones y comenzar a comportarse de manera más transparente con el Ministerio Público. Sobre todo aquellos dos que ya habían iniciado un proceso de delación con premio. Pero si no cambió eso, se negaron a declarar, por ejemplo, que es su derecho, pero es algo que la Fiscalía puede evaluar positivamente a efectos de entender la declaratoria de una persona acogida a un mecanismo de delación premiada implica que tiene que dar una versión de los hechos. En cambio, un imputado renuente, un imputado que rechaza los cargos y que guarda silencio, jamás puede ser utilizado de forma peyorativa por el Ministerio Público. Pero aquel que ya está acogido a un mecanismo de delación con premio, no puede guardar silencio, pues. Entonces, todo eso lo valora la Fiscalía a efectos de si va a pedir o no va a pedir una medida más gravosa como ya lo hizo. Y digamos, ¿este podría ser calificado como el error de Mauricio Fernandini? Bueno, sí. ¿Dejar pasar estos 10 días? Sí, claro, obviamente. Es gravísimo dejar pasar estos 10 días y no generar un cambio de actitud en el Ministerio Público, porque ha pasado del riesgo de tener una restricción a su libertad, o de tenerla básicamente por 10 días, a un riesgo de tenerla por 3 años. Entonces, evidentemente, tendría que haber sucedido en estos 10 días algo distinto que el Ministerio Público pueda leer como un cambio de actitud. Vuelvo a repetir, de personas, dos, ellas, que ya se habían cogido un mecanismo delator. En cambio, los otros podían no declarar, podrían decir cosas para esquivar su responsabilidad y ese es su derecho y no puede ser utilizado en su contra. Distinto es aquel que utiliza esos mecanismos. Lo último, doctor Rodríguez, antes de finalizar, la audiencia de mañana, 4 de la tarde, ¿podría ser una audiencia extensa, de horas, podría ser una audiencia quizá de días? Es decir, por todo lo complejo que es el caso del Fondo Mi Vivienda, del Ministerio de Mi Vivienda... y de estos dos personajes. Según los trascendidos en el Ministerio Público, el pedido contra estas 4 personas oscila aproximadamente en unas 180 páginas. Ya cuando uno se da cuenta de ello, puede percibir un Ministerio Público un poco más sensato y coherente. Si usted compara los pedidos que tenían pues, estos fiscales del equipo Odebrecht que pedían prisiones preventivas y pedían 2.000 o 3.000 páginas, uno se da cuenta pues, que buscaban audiencias interminables. Un fiscal que pide para estas 4 personas en esta cantidad de fojas, el pedido es que está haciendo lo que el código le dice, concreto, sucinto, a lo importante, a lo que evidentemente resulta trascendental de debatir en audiencia. Es decir, mañana podríamos saber finalmente cuál sería la cantidad de meses que se le dé a ambos. Yo no estoy tan seguro que pueda ser mañana, pero yo puedo calcular que esto no debería pasar de 2 o 3 audiencias. Pero quien va a tener el control, obviamente, es el juez. El doctor Justiniano va a tener el manejo de la audiencia, él pone las reglas en la audiencia y evidentemente el juez se puede dar cuenta que ante un pedido, si está estructurado correctamente, diferenciado por cada uno de los imputados, en una cantidad de información que permite la individualización, esto podría acabar en 3 audiencias como máximo. Pero lo que nos dice con la cantidad de páginas también es una intención de celeridad en el caso, claro. Y sobre todo en la audiencia. Obviamente, eso es claro. No vamos a tener una audiencia de 1 mes o 2, no. Vamos a tener que hoy una audiencia de una sesión larga, seguramente primera, y una sesión segunda o tercera, en donde ahí se va a definir todo. Y eso es bastante rápido si lo comparamos con los otros casos. Claro, el equipo está evidenciando un comportamiento distinto al que ha tenido el Ministerio Público en otros casos que han sido de público conocimiento y de interés social. Doctor Rodríguez, un gusto tenerlo aquí en Todo Se Sabe. Ha sido todo mío. Conversamos con Julio Rodríguez, abogado penalista. Momento